Bueno, buenas a todos. Como les prometí, vamos a continuar con el proyecto de Luna y hoy vamos a hacer el mapeo de las UVs. De las coordenadas de textura, hablando en castellano. Esto es lo que nos va a permitir asignarle una coordenada a cada vértice que tiene el modelo en 3D, pero ahora en 2D. Entonces, de esa manera poder pintarlo, y es como digamos como una guía en la que el programa entiende cómo tiene que envolver el modelo con una imagen 2D. Eso es texturizar. Es como desenvolver un paquete. De hecho, el modificador se llama así, unwrap, que en inglés significa desempaquetar. Esperen que me corro un poco de aquí y ya arrancamos. En el tutorial del modelado anterior habíamos llegado hasta acá. Teníamos el modelo listo o medio modelo listo. Así que recuerden que siempre antes de mapear es recomendable resetear o ¿cómo se dice? Borrar el historial de transformaciones del modelo, porque esto puede traer problemas en el mapeo de V. Colapsamos y ahora le vamos a asignar el modificador que yo les digo. Esto se llama, acá en la parte ven, hay una parte que está reservada para las Vs. Hay varias cosas que se pueden hacer. En este caso lo que más se usa es este, que es el Unwrap W, que es el mapeo de Unwrap, de desempaquetar un objeto y ponerlo en 2 dimensiones. Entonces, si venimos acá a las herramientas, vamos a ver que tenemos panel de selección, Material IDs, Channel, Peel, Projection, Wrap, Configure. Hay varias cosas. En el de arriba de todos, el de selección, es parecido al editable poly, lo que nos permite a nosotros seleccionar polígonos, seleccionar aristas, seleccionar vértices, seleccionar por elementos de vértices o por elementos de polígonos. Después tenemos esto que es para hacer, supongamos, crecer o decrecer la selección. Esto es para activar o desactivar el backface. Y después el Material ID, podemos setear el ID del material, que es muy útil cuando tenemos varios materiales para el mismo objeto. A veces eso sucede y se usa. En este caso vamos a usar un solo ID, así que va a quedar como está, que es el que trae desde la geometría. Ya se puede setear eso. Ahora vamos a estar trabajando en Edit UVs, que si abrimos el panel nos va a mostrar esto. No se asusten, pero esto que se ve acá es el modelo, es decir, son las coordenadas V de nuestro modelo. En algunos casos, como yo fui partiendo de primitivas estándar, las primitivas estándar, si no las modificas mucho, conservan sus propiedades de V y están bien, y las puedes llegar a reaprovechar. Pero en otros casos no, y se hace un desastre. Por ejemplo, si acá empezamos a separar las cosas, vamos a ver que esto era como un cilindro, esto era como otro cilindro, acá hay un pedazo como de una esfera, porque nosotros habíamos trabajado con esferas, entonces tenemos como algo aprovechable. Pasa que está todo encima de todo, porque fuimos agregando modelo por modelo, digamos, ¿no?
Entonces yo podría trabajar acá y empezar a acomodar esta a su vez y lo tendría casi hecho, pero vamos a hacerlo de cero para que aprendan el proceso completo. Entonces, no importa lo que tengamos acá cuando abrimos el editor, yo por lo general lo que hago es resetear todo esto en una vista planar para entender en este espacio qué es lo que estoy viendo. Ven que si yo selecciono todo, se van seleccionando distintas partes del modelo y me dice a qué corresponde cada una de estas piezas, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar todo esto y voy a venir a Projection y le vamos a dar un mapa plano. Pero lo vamos a asignar a un eje que podamos ver de frente. El eje Y corresponde con la vista frontal. Y lo que hace es asignar un mapa plano a el modelo tal cual lo tenemos acá. Como les había mostrado antes con la referencia. Entonces, esto lo que podemos hacer es ajustarlo para que esté en una proporción parecida a la que se ve ahí. Y entonces ya sabemos qué es lo que tenemos acá. Podemos ver prácticamente el mismo modelo. El tema es que esto, para que funcione en una textura, tenemos que hacerles cortes y abrirlo como si fuera que desempaquetamos un regalo. El trabajo es ese. Cuesta al principio entender este proceso, pero síganme los buenos que van a ver que yo tengo mi propio método en el que esto se vuelve relativamente sencillo. Lo primero que hago es separar todo en elementos. Y ahí yo sé qué es cada cosa, ¿no? Vamos a correr esto de este lado para que no joda la webcam. Acá pueden ver el personajito. Y vamos a agrandar esto para que se pueda trabajar mejor. Y acá lo que tenemos en este panel son distintas herramientas de... Esto es por ejemplo para alinear, para coser, para descoser. Esto es para hacer como un despellejamiento. Pero yo no me la complico tanto con esto. Hay varias cosas que utilizo muy seguido y funcionan en el 90% de los casos. Entonces vengo acá que tenemos... esto es lo mismo que lo que hay acá. Es el sistema de selección. Entonces vengo a aristas y con doble clic yo voy seleccionando por dónde quiero cortar. Por ejemplo esto, si yo quisiera... Esto es el torso, ¿no? Ven que este pedacito es medio torso, digamos. Si yo quisiera cortar este torso y volverlo plano, necesito que la tapa de arriba se separe y se ponga plana, y la tapa de abajo se separe y se ponga plana. Entonces lo que hago es venir a las aristas y hago doble clic y se selecciona, ven acá. Acá se ve que se seleccionó toda esa arista. Es muy abajo, vamos a poner el corte una más arriba, ahí. A mí me gustó más. Y acá le damos break. Creo que era break. Sí, break. Yo lo tengo en un atajo de teclado que es Shift R. Pero lo pueden poner en donde quieran eso. Después yo les voy a mostrar cómo crear su propia lista de atajos de teclado. Entonces, Shift R. Y lo que hice ahora fue separar esto. Es como cortarlo. Pero solo lo corto acá. En la geometría sigue estando todo pegado. Esto es un proceso separado que tiene que ver con las coordenadas de textura. Entonces tengo este bloque por acá y ahora tengo la tapa de abajo por acá y la tapa de abajo por acá. La tapa de arriba por acá. Es decir que en estas coordenadas de textura solo se vería bien un poco del pecho, pero esto se ve totalmente mal y esto se ve totalmente mal. La manera de chequear esto es con este patrón. Este patrón que está acá, que se llama checker, justamente es como el tablero de ajedrez.
nos sirve para ver si el mapeo de UV está bien, bien puesto, ¿no? Entonces venimos acá y le ponemos aplicar patrón de checker. Y lo que vamos a ver acá es lo que está pasando con nuestras UVs. Ven que si la proporción de la textura se ve cuadrada, esto está bien mapeado, pero es decir, cualquier textura que yo aplique sobre esta superficie se va a ver bien, pero ven que hacia que nos vamos viendo de costado se va estirando. Esto se llama stretching, o en inglés es un estiramiento. Y no solo eso, sino que esta parte de atrás, que parece que está bien mapeada, en realidad no lo está. Está recibiendo la misma textura que adelante. Todo recibe la misma textura. Eso es un error. Y acá arriba tenemos como que estos píxeles reciben esta textura, pero después tienen lo que se dice como un sangrado de píxeles hacia atrás, como les había mostrado antes. Ven que esto pasa a lo largo de todo el modelo porque le aplicamos un mapa planar nosotros. Al aplicarle un mapa planar a todo, va a tener esa proporción. Bueno, ¿cómo se resuelve esta situación? Nosotros, una vez que cortamos estas partes, vamos a utilizar una tool que se llama Relax, que lo que hace es relajar este elemento para que esté completamente, es como que lo desenvuelve y lo aplana. Pero no hace magia, entonces uno tiene que saber por dónde cortar la geometría para que esto funcione bien. Le dejamos así como está, las 100 iteraciones y la mount en 1 y relajamos. Y ven lo que pasó, esto se aplanó, digamos. Ahora lo vamos a rotar, escalar y mover. Están en las mismas letras que en el viewport. O sea, esto tiene un atajo de teclado que es W, E, R. Y en el viewport de acá, para mover los objetos, tenemos lo mismo. Estas son estas tres herramientas que ahora están anuladas porque estamos mapeando. Pero bueno, ven que ahora este objeto tiene, si yo pudiera seleccionarlo, ven que ahora todo las proyecciones son cuadraditos, están perfectamente cuadrados. Imaginen que cada uno de estos cuadrados es un píxel de la textura, entonces significa que la textura va a estar siendo bien proyectada sobre esta zona. Entonces ahora venimos a esta otra parte y le hacemos lo mismo, y a esta otra parte le hacemos lo mismo. A veces, para tener un orden en las UVs, yo vuelvo a soldar algunas partes a sus respectivos elementos, más que nada para que se entienda qué es lo que tengo, qué es lo que tengo acá mapeado. Entonces, para no sean todas partes tan sueltas. Entonces seleccionamos una arista y le damos Stitch Selected, y lo que hace es soldarlo a la que le corresponde. Stitch Selected, yo esto lo tengo puesto en un atajo de teclado también. Y entonces ahí mapeamos nuestra primera pieza, que sería medio torso. De la misma manera vamos a hacer con esto, que es la pierna. Ya tenemos la pierna. Entonces yo tengo que la pierna, a veces conviene seleccionar en la geometría y otras veces conviene seleccionar acá, ¿no? Yo acá, si selecciono, hago doble clic, me seleccionó toda la vuelta de la pierna, ¿ven? Entonces Shift R y corto eso, y acá vamos a dejar las costuras. Siempre hay que tratar de... Las costuras a veces se notan. Lo ideal es que nunca se noten, pero en algunos programas, según la resolución de la textura y cómo está pintada y demás, las costuras del UV, que serían este tipo de cortes que yo hago, a veces se notan, y por eso hay que tratar en lo posible de que donde uno corta la geometría sean lugares donde no se ve. Entonces, si vas a elegir cortar la pierna por algún lado, que sea en el lado interior. Es preferible.
Entonces ahora acá la pierna tengo lo mismo. Tengo separado un bloque y tengo la parte de abajo. Entonces relax a esto, relax a esto. Y acá le damos Stitch Selected. Esto es para seleccionar el objeto completo, ya sea como vértice o como polígono. Y los números 1, 2 y 3 corresponden al método abreviado de vértice, arista, polígono. Y si aprieto de nuevo se deselecciona todo. Entonces ahí ya tenemos mapeado eso. Esto que viene a ser la cabeza, no, es la máscara. Podemos probar de relajarlo así como está y ver qué pasa, porque esto de esta forma debería relajar bien. Ahí está. Vemos que la proyección es bastante buena. Ahora el casco, lo que vamos a hacer es primero que nada separar este borde interior. Entonces vamos a venir acá y esto lo seleccionamos directamente en la geometría y hacemos doble clic en esta y venimos a esta ventana y hacemos Shift R y separamos lo que es el casco de este interior. Y este interior ya lo podemos relajar, va a quedar así. Y el lado exterior del casco yo lo separaría. Vamos a hacerle un corte acá atrás o separarlo en dos piezas. Vamos a probar qué pasa si solamente cortamos ahí. Tenemos que pensar que esto tiene que encontrar la forma de estirarse, ¿no? Entonces ahí lo estiramos y relaja de esta manera. Y acá podemos probar que efectivamente la proyección es bastante buena, pero hay un poco de deformación en algunos de estos píxeles. Vamos a continuar el corte y lo cortamos en dos partes directamente. Ven que le faltaba relajar un poquito esto. Son formas realmente curvas. Entonces ahí esto lo podemos unir por acá para que se note que es parte de lo mismo. Y listo. Seguimos avanzando. Y tenemos el bracito. El bracito son un círculo acá. Shift R, un círculo acá, Shift R y el lado interior, Shift R. Y acá ya tenemos las tres partes que necesitamos para mapear este bracito. La tapa de abajo y el cilindro que se abra como un papel así. Relajamos todo y ya está. Me lo abre todo por separado. Ahí venimos y soldamos los elementos a las aristas para que todo quede como un mismo clúster. Se llaman estos bloques. Es un clúster de textura, un clúster de UV, y lo que al quedarme todo unido yo sé que todo esto es el brazo, entonces eso a veces está bueno. También es interesante trabajar con el concept a la vista, porque a veces yo en Substance Painter trabajo con materiales diferentes, entonces está bueno si yo ya corto la UV por un determinado lugar para cambiar el material. Entonces utilizo el corte del UV para diferenciar materiales. En este caso no hay una cosa que me lo impida, porque el torso y las piernas van a llevar un material, después el casco y los brazos van a llevar otro material,
Y después tenemos este material rosa. Y después lo demás son detalles que hay que pintar a mano en las texturas. Así que... y después está el material de este cristal, que hay que ver cómo lo logramos hacer con un gradiente y una reflexión. Así que bueno, tenemos la manito, sería algo parecido. Vamos a cortar por acá, por acá. Bueno, cortamos acá. Y esto que sería la manito, vamos a agarrarlo ahí y vamos a relajarlo así. Bueno, primer error, ¿no? ¿Qué pasó acá? Control Z, nuestro gran amigo Control Z. Esto es como medio casi una forma esférica. Esta parte de acá está mejor, pero esto no quiso relajar bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Esto está bien. Anduvo. Esto, no. Entonces, ¿qué está pasando acá? A veces pasan estas cosas raras, ¿no? En este método que yo utilizo, pero yo tengo mi propia manera de resolverlos. Acá lo que pasó, pasa que hay que también saber leer la geometría. Hay que aprender a leer la geometría y ver qué es lo que está pasando. Esto es el centro y esto es el borde cortado. Entonces voy a usar la escala para abrirlo. Para abrirlo así. Y que me queden estos vértices en el centro. Y ahora voy a intentar relajar de nuevo esta forma. Ven que ahora el relax la puede entender. Si lo junto con esto, lo que hace es compensar las resoluciones y ya están en la misma resolución de textura. Y bueno, lo mismo pasa con esto. Ven que un indicativo es el borde verde. El borde verde es el corte de la geometría. Entonces, si yo le doy relax a esto, hace cualquier cosa. Pero ven que el borde verde está acá. Esto es el borde de corte de la geometría. Y este círculo es el centro de esta geometría. Corresponde a esta zona de acá. Ven que si yo selecciono los polígonos en esta parte, saco el backface ahí y resto con Alt, se resta una selección. Selecciono esto, ven que es esto. Entonces, de esta manera yo puedo entender que algo está pasando acá. Muchas veces la herramienta de relax necesita que uno le oriente la pieza. Como esta pieza estaba medio de costado y es cilíndrica, no logra relajarla como corresponde. Entonces, con algunos trucos, esto sí se corrige. Una de esas formas es agarrar el borde exterior y agrandarlo y ubicarlo como en el centro de todo esto. Entonces venimos a modo por objeto y ahí mejoró, pero sigue estando mal. Digamos, esto tendría que estar en el centro, así que vamos a hacer otro truquito. Por ejemplo, elegimos este vértice, le damos Grow y ubicamos esto más o menos donde tendría que ir. Y ahora relajamos de nuevo. Y ahora sí, ven que acá se ve como un cuadrado. A veces si la resolución de esta textura les parece que está muy grande, para verlo mejor, una de las maneras es agrandar esta pieza para que la resolución de textura que tiene sea mayor y uno se puede dar cuenta si está bien mapeado esto o no. Eso puede ayudar. Ven que los píxeles son todos cuadrados mayormente. Hay un poco de deformación. Esto tiene un poco de deformación. Es muy poquito, realmente es muy poquito. Para lo que este personaje necesita, que son... miren que son colores plenos, o sea, esto no requiere demasiada perfección en la su vez, es un color. No se va a notar nada, pero si acá tuviéramos muchos detalles como líneas,
o algún tipo de patrón, se vería medio torcido. Entonces tendríamos que acá quizá abrir estas aristas, abrirlas así y volver a relajar. Ven que se abre, sigue relajando. Y ahora podemos ver que esa deformación se corrigió bastante en el objeto. Entonces, ahora lo que podemos hacer es sumar esto con esto con esto y relajar todo junto. Y se equiparan las resoluciones. Y ahora lo que podemos hacer es unir todo a un mismo objeto de esta manera. Lo soldamos acá, esto soldamos acá. Nosotros sabemos que esta pieza es la mano. Entonces nos queda la corona, la oreja y esta especie de cuerno que tenía acá arriba, ¿no? Y terminamos con nuestra sesión de mapeo de VBA. Más o menos, todavía falta, porque en realidad tenemos medio modelo. La razón por la que trabajo con medio modelo es porque el trabajo en mapeo es el mismo. Entonces después yo le doy simetría y ya tengo todas las UVs de todos lados. Si no, tendría que estar mapeando el doble. Es una manera de agilizar un poco el trabajo. Todo sea por trabajar menos. Así que, bueno, ahí a la oreja yo le corté todo el borde y la voy a mapear como en dos. La voy a abrir así, como en dos planos, ¿no? Y lo que vamos a hacer, acá está medio difícil seleccionar, porque está todo medio... Y acá también está difícil seleccionar, así que vamos a ver cómo vemos. Vamos a usar la vista de geometría, de alambre, para ver si encontramos el borde exterior de toda esta forma. Ahí creo que le di. Entonces vamos a cortar esto por ahí. Y si salió bien el corte, yo tendría que tener 3 piezas ahora. 1, 2 y 3. Entonces, una puede ser que relaje mal porque está invertida. ¿Ven? Esta tiene... está con las normales hacia atrás. O sea, tengan en cuenta que yo le apliqué a esto un mapeo planar. Así veámoslo como... a ver, acá tengo un objeto. Esta consolita yo le apliqué un mapa plano que le pega así. Entonces los polígonos que están del otro lado tienen la normal invertida. Entonces cuando vos lo intentás relajar acá, esta cara, lo que va a hacer es dar la vuelta para que tenga las normales al lado correcto. Y a veces eso no sale bien. Vamos a probar igual. Ahí se vio bien y ahí se vio bien. Bueno, lo hizo bien. Pero bueno, algunas veces eso hace como un nudo extraño y hay que invertirlas desde acá primero. Esto es para flipear el objeto. ¿Ven? Por ejemplo, yo lo flipeo. Ahí lo da vuelta. Lo que pasa que en este caso lo hizo al toque, no, sin ningún tipo de problema. Acá vamos a tener que abrir esto, porque seguramente tenga algunos... Bueno, se ve bastante bien igual. Pero yo no le creo. Así que voy a cortar esto por acá. Pero no, todo esto del medio no. Hasta acá. Porque esto para mí tiene que relajar un cachito. Ahí. Y esto lo voy a dejar así. Y esta parte de abajo la relajamos ahí. Y está más o menos. No sé qué pasó acá. Esto me parece que es un error de la geometría que no vi. Que eso a veces puede pasar, pero bueno. Somos humanos. El que hace se equivoca, dicen. Así que es así. El que hace se equivoca. Vamos a cortar estas dos. Y cortar estas dos.
Acá también hay algo raro. Parece que hay una doble arista o algo. Vamos de nuevo. Seleccionamos objeto poligonal y relajamos. Y sigue haciendo algo extraño. Bueno, una forma de solucionar esto es seleccionar todo esto y sacarlo de acá y pegárselo a la otra parte. Por ejemplo, lo desueldo, le doy relax y se rompe todo. No, vamos a dejarlo así y vamos a pegarlo acá. ¿Ven que marca la línea azul? La línea azul indica que esto pertenece acá o va soldado con este lado. Entonces vamos a seleccionar así. Pero era hasta ahí, creo. Vamos a hacer ahí. Le damos... soldamos ahí. Soldamos acá. Soldamos acá. Soldamos acá. Ahora cuando termine lo vuelvo a relajar. Y ahí quedó. Pero sigue siendo un error ahí, un pliegue medio extraño. Bueno. Esto cuando pasa no queda otra que corregirlo a mano. Pero ahí está bastante bien. Ahora esto... Vamos a ver si queda mejor acá. No. En la otra mejor. A ver acá. Ahí. Vamos a soldar esta también. Y ahora lo relajamos. Y esto lo vamos a soldarle el costado. Ahí. Y ahora como toda una pieza lo relajamos de nuevo y termina de quedar. Y ahí quedó mapeada la oreja, ¿ven? Así tiene que quedar. Es como que la cortás con la tijera y la vas poniendo en la mesa. Imagínate que es una piñata, un objeto hecho de papel y lo vas cortando con la tijera y lo vas aplanando. O sería el proceso inverso, como uno agarra una cosa que está en papel y la dibuja y después la va poniendo con plasticola y hace una forma en 3D. El mapeo V es ese proceso pero al revés. Es recortar con la tijera el modelo para poder ponerlo en plano. Porque las texturas son una imagen 2D. Entonces yo tengo que tener la manera de explicarle al programa cómo vestir un objeto 3D con una imagen 2D. Viene de ahí el tema. Y es muy importante hacerlo bien. Esta forma la vamos a dividir también en dos. Con esto y esto. Y yo creo que ahí ya más o menos... A ver, no, pero falta la base. ¿Por qué no me la cortó? Por alguna razón no está cortado. Me va a quedar mal que estoy grabando un video de YouTube. Dale. Bueno, tiempo más tarde. ¿Qué pasó acá? Bueno, a ver qué pasa si lo relajamos. Ah, ahí está. Quedó pegado por la punta. Bueno, ¿ves estas cosas raras que hace a veces el relaxer? Ahí vamos a hacerle stop. Acá evidentemente hay un micro poly que no había visto. Cuando seleccioné no lo cortó. Entonces vamos a seleccionar ahí, cortamos y ahora sí, tenemos una forma y tenemos la otra, pero esta ahora se me arruinó.
Entonces, si lo doy vuelta, quizá, ahí está, ¿ven? A veces invirtiéndola, ya el relax la entiende. Esto igual no creo que esté del todo bien. Vamos a ver cómo quedan los cuadrados, los píxeles. Se ven bien. Pero para mí tiene que relajar un poquito más las puntas. Esto. Así que vamos a cortar ahí hasta ahí. Shift R y relajamos. Ven que tenía lugar para relajar y acá sigue jodiendo ese polígono, me parece. Ahí. Ahí está. Sigue jodiendo. Un polígono muy pequeño. Se me escapó. Vamos a cortarlo por acá. Y esto vamos a soldarlo acá. Y en teoría ahora debería relajar. Ahí está. Hay un polígono muy pequeño en alguna de estas dos puntas. No debería existir, pero bueno. Esto se puede corregir. Hay cosas que se pueden corregir después una vez mapeado el personaje. Cuando encuentras errores así, se puede hacer. Ahora unimos esto como para que sea todo parte de la misma pieza y relajamos un cachitín más y ya tenemos esta orejita mapeada. Y bueno, por último nos queda esto, que es este objeto de acá arriba, que es como la corona esta. Tengo mejor visibilidad en la vista 3D para ver por dónde cortar esto. Yo le haría una tapa por arriba. Igualmente esto también hay que separarlo porque necesita relajar acá. Así que vamos a hacer selección con arista y vamos a cortar esto. Ya lo separamos. Y vamos a cortar esto también. Y vamos a ir por acá. Ahí. Y cortamos esto en 3 pedazos. Entonces ahora tenemos esto de atrás que está invertido. Vamos a ver si relaja bien. Ahí relajó. Tenemos esto de adelante. Y tenemos esto. Que tiene ese cortecito, así que tiene que haber relajado bien. Se ve bien. Así que ahora vamos a soldarlo. Esto recuerden que es Stitch Selected, lo que yo estoy usando, pero lo tengo en el atajo de teclado del número 3. Sería ahí. Estos son candidatos a ser eliminados, no los vi, así que son cosas que aparecen a veces cuando mapeas, que descubrís que tenía la geometría tenía algún error. Y bueno, ahí quedó. Ya están todas las piezas mapeadas de medio personaje. Entonces, una vez que tenemos esto, utilizamos una herramienta que se llama Pack, que lo que hace es acomodar todo en el espacio de V. El espacio en realidad de V es este. Este es el espacio, este cuadrado es el espacio que va a ser considerado para que el objeto reciba las texturas. A partir de acá se empieza a repetir. Se repite infinitamente. Entonces a veces uno puede utilizar eso para que un objeto quede mapeado acá a un costado, a otro costado y repita la textura. Depende del tipo de textura. Hay veces que usamos texturas que se repiten. Es muy probable cuando estamos modelando, haciendo trabajo de modelado de niveles o de environments,
que utilicemos texturas que se repiten. Entonces el modelo se mapea a veces contemplando para dónde se va a repetir la textura, ¿no? En este caso el espacio para la textura es este cuadradito de acá. Entonces vamos a hacer un pack de todo esto y le vamos a decir que lo normalice los clusters. Y eso significa que le dé a todos los clusters que yo corté acá la misma resolución. Es decir, que la resolución de textura sea igual para todos. Esto es importante porque si no, algunas partes van a tener más resolución de textura y otras menos. A veces esto se hace a propósito. En juegos antiguos se le solía dar mucho espacio a la cara del personaje en la textura y muy poco espacio al cuerpo, por ejemplo. O por ahí, si el personaje utilizaba colores así en gradientes, como se ve acá, o colores plenos, se mapeaba todas esas partes a una área muy pequeña de la textura para ahorrar espacio. Hoy en día no hay necesidad de hacer este tipo de cosas. Depende del juego, depende del proyecto. En este proyecto en particular, estos personajes están pensados para un juego que es similar a una especie de mascota virtual. Entonces tenemos muchísimo recurso de hardware, porque no es que va a haber un mundo virtual muy grande, no va a haber un environment cargado muy grande. Simplemente vamos a tener la posibilidad de agarrar estos personajitos y usarlos como mascota, darle como aspectos diferentes, intercambiarles partes, ir customizándolos y que hagan cosas, mandarlos como en una aventura, distintas cosas así, pero siempre vas a ver como un solo personaje a la vez y a lo sumo en un pequeño entorno muy, muy acotado. Entonces no nos preocupa demasiado una super optimización de la geometría o de la textura. Así que bueno, rotate clusters es permitirle que los rote, porque a veces necesitamos que estén orientados en determinada manera. Por ejemplo, si queremos que la cara esté al derecho en la textura para poder pintarla, tendremos que orientarla de una determinada forma. Pero en este caso a mí no me interesa. Fill holes es si hay alguna parte que tiene un agujero que lo utilice para llenarlo con alguna otra de las piezas. En este caso no hay ninguno, pero yo siempre lo tildo. Y rescale también tiene que ver con el normalizado de clusters, que le permitirle que agrande o achique los clusters para normalizar la geometría. Entonces le damos OK y lo que hace es normalizar todos los clusters a una misma resolución de textura y tratar de aprovechar lo mejor posible el espacio de V. En general lo hace muy bien este sistema automático, pero a veces hay que entrar acá y manualmente agrandar algunas partes para aprovechar mejor el espacio. No está bueno que queden estos espacios sin aprovechar. Pero tampoco está bueno cambiar mucho la resolución de los clusters y que después eso se note. En texturas de más de 2000 píxeles es muy raro que notemos la diferencia de resolución de una textura en la misma parte del modelo, porque son tan chiquitos ya los píxeles que no lo vamos a notar. Pero si estamos trabajando con texturas pequeñas como 128 píxeles, si hacemos una diferenciación muy grande de resolución de los clusters, sí se va a notar eso. A veces no queda otra, estamos haciéndolo a propósito, como les conté anteriormente, cuando yo trabajaba para Maces of Fate o uno de esos juegos que eran para plataformas muy limitadas como la Nintendo DS. Teníamos que tener muy en cuenta este tipo de cosas. No solo que trabajábamos, por ejemplo, los modelos podían tener solamente 700 polígonos. En este caso acá, si apretamos la tecla 7, podemos ver que medio modelo tiene 1142 polígonos. Es decir, 2300 triángulos. Es mucho más. Y esto es solamente el low poly. Nosotros vamos a trabajar ahora en una versión que tiene más resolución y después vamos a bakear en una de mayor resolución todavía, porque la plataforma nos permite manejar geometrías de una resolución similar a la que se utiliza en animación para publicidad.
Así que dicho esto, una vez que terminamos, cerramos esto. Y acá hay que colapsar el árbol de modificadores para que estas Vs queden, digamos, aplicadas o pegadas en la geometría. Ahora nuestra geometría tiene estas coordenadas de V que hicimos nosotros. Entonces con esto, ahora sí vamos a agarrar y vamos a aplicar el modificador Symmetry. Y si todo va bien, debería soldarse perfecto y no tener ningún tipo de problema en las áreas de unión ni nada de esto, ¿no? Entonces, con esto colapsamos el árbol de Symmetry y seguimos ahora en un momento. Bueno, retomando, nos habíamos quedado en... Completé el mapeo de este personaje y colapsamos el Symmetry. Entonces ahora vamos a volver a agregar un wrap y lo que vamos a ver es que el personaje ahora tiene como esta raya verde en el medio, ¿no? Eso significa que todas las Vs que están hechas de este lado van a tener ahora superpuestas las de este lado, pero las de este lado están invertidas, es decir, tienen la normal al revés, tienen la normal invertida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo pinto con una textura este modelo, va a recibir la textura de ambos lados de una manera espejada. Eso a veces se usa cuando tenemos un objeto que es simétrico de todos lados. A nivel color, a nivel texturas, se puede utilizar y ahorramos espacio de textura. Pero este modelo quizá tenés solo simetría acá, a partir del cuello para abajo. Después esta parte no es simétrica a nivel color. Las caras las vamos a animar. Esto va a ir en una textura aparte. La cara en alfa, eso ya después lo van a ver. Entonces decidimos no espejar las texturas por esta cuestión. Es un tema más bien técnico de este proyecto. Pero se podría haber hecho. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo tengo todo el modelo mapeado. Vamos a abrir nuevamente el... a ver ahí, sí. Vamos a abrir nuevamente el editor de UVs. Y acá están nuestras UVs. Pero si yo selecciono todas estas UVs, ven que se selecciona todo el personaje. Entonces, lo que yo suelo hacer es desactivar acá este backface para que cuando seleccione esto, seleccione también las caras de atrás. Entonces, ahora voy a seleccionar todo este lado. Hasta ahí. Asegurándome de incluir los polígonos también más pequeños que pueda llegar a ver en las uniones, sobre todo en estas partes, ¿ven? Puede ser que yo no haya incluido algunos de estos triangulitos. Ahí. Yo creo que ahí está. Entonces, en teoría, acá solamente tengo seleccionado un lado. Entonces, cuando lo muevo, debería moverse solo ese lado. Pero ven que pasó esto. Eso es porque hay algo que no seleccioné. Acá. Vamos a seleccionar estos triangulitos de acá. Y probamos ahora. Ahí está. Entonces, este lado que yo tengo acá seleccionado, el lado izquierdo, en lo que respecta al espacio de V está invertido. Eso lo vamos a corroborar si hacemos un relax de estas caras. Por ejemplo, yo agarro este clúster y le doy relax para ver que lo da vuelta. ¿Ven? Lo intenta relajar y lo invirtió. Entonces,
No tiene sentido hacer esto con cada uno porque vamos a incurrir quizá en errores. Entonces directamente seleccionamos todo este lado y le damos acá a Mirror Vertical y ya están invertidas las caras en el lado correcto. Si ahora relajamos ven que no pasa nada. Ya están estas partes relajadas en lo que más podían. Entonces, ahora yo ya tengo todos mis clústeres de V. Lo que voy a hacer ahora es unir lo que yo considero que no quiero tener una unión en el medio del modelo en la parte frontal. Entonces, en estas partes esto lo suelo soldar. Entonces busco qué polígono es este, a ver. Entonces, por ejemplo, vengo acá y hago doble clic y por ahí esta punta y esta otra punta no, pero el resto lo sueldo. Y entonces este objeto ahora es toda la cara y lo vamos a relajar un poco más. Ahí. Después, por ejemplo, acá. ¿Esto qué es? Es toda esta frente, ¿no? Entonces, venimos acá. Ay, pasa siempre lo mismo, me olvido. Vamos acá y vamos a soldarlo con su contraparte. Entonces ahora lo relajamos un poco más. Ahí. Esto sería, bueno, sería la parte de acá abajo. Eso vamos a dejarlo así. El pecho, sí, me interesa que no esté soldado, que no esté con una unión ahí. Entonces esto lo vamos a soldar acá. Entonces esta pieza ahora la relajamos nuevamente y nos queda la unión en la espalda. ¿Ven? Y ya está, eso sería todo. Bueno, esta, la parte de acá arriba, vamos a buscarla. ¿Dónde está? Acá, ¿ven? Entonces esto. Ahí, y ahí. Soldamos ahí, me queda la pieza completada. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un nuevo pack con todo esto. Entonces volvemos a Pack UVs, Rotate, Fill Holes y empacamos todo. Acá podemos llegar a hacer algunas correcciones, porque por ejemplo puede pasar que la cabeza, bueno, no es muy importante, tiene algunos adornos, pero la cara, por ejemplo, quizá nos gustaría tenerla enderezada, ¿no? Y el pecho, que sería todo esto, quizá estaría bueno que aparezca de este modo para que podamos pintar el corazoncito, estas rayas de mejor manera. Y esto lo podemos acomodar ahí. Entonces ahora hacemos otro pack, pero le pedimos que no rote los clusters. Ahí, con todo tenemos que hacerlo. Ahí. Entonces lo que hizo fue empacarme de nuevo todo, pero manteniendo las rotaciones que ya tenía. Entonces la cabeza me la dejó como estaba, el pecho también, y esto me lo dejó así en vertical como lo había orientado, y todo lo demás lo acomodó sin rotarlo. Yo creo que el espacio de V está bastante bien aprovechado. Siempre va a dejar unos píxeles de lo que se llama padding, que esto lo van a ver acá. Es esta distancia de padding, es como el sangrado de seguridad que deja
de distancia. Son unidades, en realidad es una unidad que no sé en qué unidad está representada, porque esto no son píxeles, son unidades absolutas de espacio, ¿no? En una textura de 2048 quizás sean, no sé, 5 píxeles, pero si la textura es más chica, esto quizás sea un problema. Entonces, ahí hay que fijarse y quizá conviene darle, qué sé yo, 0,02 de padding. Entonces, perdón, ah, seleccionando todo y lo que hace es achicar todo y espaciarlo un poco más de los bordes y es como más segura la textura, ¿no? Pero se desaprovecha un poco el espacio. Yo suelo usar 0,01 o 0,005 y funciona bien. No tenemos problemas. Con texturas de 2048 para arriba no hay problemas. Porque no está tocando ningún borde ni nada. Al final me olvidé de borrar estos polígonos de abajo. Ahora lo... Entonces, bueno, hasta acá el modelo con sus UVs. Esto lo vamos a colapsar y ahora tiene las UVs completadas. Vamos a proceder a arreglar esto. Hay una función que no les mostré que tiene que ver con esconder partes de la geometría cuando es un subobjeto de la geometría. Entonces podemos agarrar y hacer hide unselected, que sería esconder lo que no está seleccionado. Y acá venimos y estas caras que no son necesarias las vamos a borrar. Y después le damos a Hide All. Y nuestro modelo Low Poly ya está listo. Entonces vamos a hacer una copia con Clone. Y lo que vamos a hacer, nosotros en este proyecto estamos trabajando, por ahora estamos trabajando en un Med Poly. O estamos testeándolo. Entonces la idea es salir con una calidad muy similar a la de una publicidad con los modelos. Entonces los low poly los estoy guardando como un safe place, un lugar lugar a salvo del trabajo, porque después lo que viene ya es irreversible. Entonces lo que hacemos es una copia y yo no trabajo más con este, me lo guardo por las dudas. Pero lo que hacemos nosotros ahora es agarrar y darle un turbo smooth a esto de una sola iteración, que lo que hace es subdividir la malla, ¿no? Y esto lo colapso y lo convierto en un editable poly. Y este turbo smooth ahora, el problema que tiene es que hay que arreglarle las UVs porque generó un polígono que quedan como estrecheados esos polígonos, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver a qué me refiero. Si yo esto le asigno el patrón checker, no se va a notar acá porque la resolución es como muy pequeña, pero hay que mantener control para que mantenga el aspecto. Ahí achicándolo lo van a ver. Es una deformación mínima, pero en algunas cosas se nota y queda muy, muy mal. Ven que acá esto no está bien. Y esto tiene que ver con la subdivisión. Antes estaba bien el stretching del mapeo, pero al subdividirlo genera en algunas partes de la subdivisión un stretching de mapeo, un estiramiento de la textura que hay que volver a relajar. ¿Me explico? En algunos modelos se nota en muchos lugares. En este por ahora se ve solo ahí, pero suele ser más molesto. Yo lo que hago acá es, bueno, vamos a dejar esto como estaba y
seleccionando todo, le doy un poquito de relax y rezo que nada se rompa. Ahí, listo. Y después lo miramos de cerca a ver si algo se dio vuelta, si algo se movió mucho, se giró, se está comportando de manera extraña. ¿Ves? Este tipo de piezas pueden llegar a ser problemáticas en las subdivisiones. Pero no se comportó de manera rara. Ven, acá pasó algo raro. ¿Ven? Esto es un problema. Entonces tenemos que trabajar con esta parte sola para ver si la podemos resolver. ¿Ven? Ya no le gusta. Vamos a probar con distintos parámetros. Y hay veces que con ninguno va a quedar ahí. Tenemos Relax by Edge, by Polygon y by Center. Son tres tipos de algoritmo de relajación de las caras, ¿no? En algunos no funciona la cosa y en otros sí. Y acá están como queriendo. Ahí lo veo mejor. Y bueno, esto concluye felizmente nuestro tutorial de mapeo de UVs de este personaje. Antes de cerrar este tutorial quisiera repasar, ya que estamos hablando del tema, otros tipos de mapeos, ¿no? Tenemos una esfera, un cubo, vamos a mostrar un cilindro chanfleado. Como les comentaba, las primitivas siempre ya vienen con coordenadas de V. Es decir, si yo abro el cilindro chanfleado, va a venir con esto. Que está todo superpuesto acá. Porque vos le puedes tirar un material cualquiera, pero en realidad son las caras de soldadas, ¿no? Y si vos querés hacer una textura con esto, lo único que tenés que hacer es opacarlo. Y ahí lo tenés. Pero hay veces que queremos hacer otra cosa y para esto sirve el VMap. Entonces, como les comentaba hoy, si abrimos el editor de materiales y ponemos alguna textura, vamos a utilizar un material estándar. Estándar PBR. Y vamos a tirar acá la textura. El material estándar PBR está bueno. Es un material physically based. O sea, basado en iluminación física realista. Y es lo que están usando hoy los juegos. Entonces está bueno utilizar este material acá para referenciar y ver cómo están quedando las
las cosas. Se basa en una textura de color sin iluminación, que es el albedo o base. Una textura de metalicidad, que básicamente es una máscara que indica que parte del objeto es metálico y que no. O un valor, yo puedo decir si es metálico o no metálico. Los valores intermedios no dan buenos resultados. Básicamente lo que queremos acá es saber si hay que hacer un shading metálico o no. Entonces se usa una máscara. El roughness reemplaza lo que antes era un specular. Es una mejor manera de decirle cómo se comporta el brillo. Si es un brillo enfocado o si es un brillo más bien opaco. Y esto sí puede ser un mapa de escala de grises. Y el normal es este tipo de textura que lo que hace es... eso lo podemos ver después en detalle y explicarlo un poco mejor cuando hablemos de iluminación, pero rápidamente lo que hace el normal es engañar a la placa de video, digamos, o al motor de render, y genera un cálculo de ilusión óptica de la luz. Normalmente un polígono va a ser iluminado como se ve acá. Si yo pongo esto tiene, por default tiene una luz, la escena está oculta, en el momento que yo creo una luz, estas luces que están por default desaparecen, pero siempre hay una luz para iluminar el objeto, si no, no se puede dibujar. Entonces ven que si yo a este cilindro le bajo la resolución, va cambiando la luz hasta que se vuelve cada vez más básica, porque a ver, filets. Ven lo que hace la luz, está como interpolando. Hasta se puede ver, si se fijan, ven en el detalle acá, se ve la diagonal de los triángulos. Entonces, la luz lo que hace es contar los vértices y me asigna un valor de luminosidad por encima del color de textura, y ese valor de luminosidad lo va degradando, fundiendo o disolviendo a medida que nos acercamos al próximo vértice. Entonces es una iluminación que se mueve entre vértices. Entonces eso indicaría que cuantos más vértices tiene mi modelo, mejor se va a iluminar. Y esto es cierto. Vamos a ponerle size y fillet segments. Entonces ahora podemos ver que la iluminación de este objeto es mejor, porque la forma en la que la luz se difumina para construirme la superficie es más realista, porque va calculando entre vértice y vértice, pero acá tengo muchos vértices, entonces ese cálculo hace que se vea mejor. Ahora, el normal map le da una indicación al motor de render para que la luz haga otra cosa, para que los rayos de luz se doblen en el rebote, y en vez de verse esto, se le agregue una deflectación, digamos, sí, no sé cómo decirlo en español, me sale deflecting, porque lo que hace es, cuando pega la luz, esta información que se ve acá de canales RGB indican hacia dónde tiene que
dirigirse el rayo de luz de rebote. Y esto produce un efecto falso de luminosidad y relieve. Y es algo que está muy bueno para generar detalle. Entonces, por ejemplo, ven que no sé si se alcanza a ver, pero las sombras, pasa que cuando lo seleccionas vamos a poner una luz para controlar esto un poquito mejor. Y vamos a darle luz high quality. Cuando le das a la escena luz high quality, te calcula la luz que pusiste en la escena en vez de la luz default. Entonces ven que acá no tenemos nada. Ven lo que hace el motor de render. Va tratando de hacer un gradiente entre vértices y va generando el highlight, el punto de luz más alto, y de ahí nos vamos yendo hacia la penumbra hasta que la luz ya no ilumina esta parte. Ahora, el objeto que tiene normal está haciendo algo completamente distinto. Se genera una ilusión de detalle, como si esto estuviera modelado, todo este detalle acá en el modelo, y no lo tiene. Esto, bueno, el tema es que acá estábamos viendo lo del mapeo y este objeto está bastante mal mapeado, pero vamos a darle 28, 10 y 10. Vamos a bajar un poco la resolución para que poder mapearlo. Y van a ver que VMap acá, cuando le pones un mapa plano, le estás proyectando la textura o todo el material, mejor dicho, en el sentido del mapa. ¿Ven? Yo lo roto y se está proyectando en toda la geometría, ida y vuelta. Esto sirve para hacer paredes, para hacer un montón de cosas, pero a veces tiene sus limitaciones. En este tipo de texturas, esta es una textura que es un tile que se repite perfectamente. Entonces está buenísimo para armar paredes porque nunca se va a encontrar dónde se termina y dónde se vuelve a empezar la textura, ¿no? Entonces vamos a copiar la luz y vamos a armar un esquema de luces un poquito más interesante. Entonces, acá lo que tenemos es esto, ¿no? Esto al ser un cilindro, cuando vos le tirás un mapa plano, ¿ven? Hace esto. Ahora, nosotros tenemos distintos tipos de mapeos
genéricos de V. Y para este tipo de objeto el cilíndrico puede llegar a funcionar bien, pero hay que usarlo, hay que saber usarlo. El cilíndrico lo que hace es agarrar la textura y envuelve el objeto cilíndricamente con la textura y hacia arriba la va como cerrando y va haciendo como un moño, ¿no? Entonces está bueno. Uno puede escalarlo esto. Y después hay maneras de controlar el tiling desde acá. Por ejemplo, el U-tile sería como el horizontal y el vertical. Entonces podemos ver cuánto tenemos que tilear la textura. Y para este objeto, este tipo de V funciona bastante bien. No es perfecto, pero es muy rápido de hacer y resuelve el problema. Siempre y cuando tengamos algún tipo de textura de este tipo que se repiten y no es algo específico que yo quiero pintar acá. También tenemos el esférico, que va a ser algo parecido. Va a resolver un poco mejor esta parte, que no se está viendo por la luz ahora, pero podríamos subir esto un poquito. Ahí. Va como haciendo como un anudamiento, ¿no? Entonces no es lo mejor, pero al menos este con la escala no hace nada, pero sí podemos cambiar el tiling de la textura en ambas direcciones. Y en este eje, que sería como el eje Z, digamos, pero no hace nada en este caso. Pero en la esfera, si vemos la esfera, le aplicamos el mismo material. La esfera viene con un mapeo que es un esférico. Si yo le tiro un VMap Spherical, me va a hacer lo mismo que tenía. Y la caja viene con un mapeo que es el que se llama Box, que es básicamente el material estrecheado, estirado hacia todas sus puntas, digamos, ¿no? Entonces yo pongo el VMap de nuevo. Siempre aparece como en el modo planar, ¿no? Que es esta proyección, pero la box viene con este mapeo, el mapeo box, que básicamente lo que hace es eso, pero yo puedo acá controlar en ambos sentidos qué tanto se repite la textura, ¿no? Y acá sí tenemos distintas escalas para jugar, y después tenemos además el control del tiling de la textura. Es un control separado. Lo que pasa es que el tiling afecta a varios ejes acá. Entonces puede llegar a ser medio un dolor de cabeza, ¿no? Si lo dejamos ajustado a la forma, podemos jugar con el tiling y va a andar bastante bien, digamos. Pero fíjense que le va agregando textura de un lado y del otro lado no. Queda como si fuera este el principio. Entonces a veces puede llegar a generar en esta unión un error, donde la textura no continúe perfectamente, ¿no? Pero bueno, son métodos para mapear rápidamente un objeto y que no tenga uniones
o no se vean y sea bastante orgánica la forma del mapeo. Si yo esto agarro y le aplico un unwrap, van a ver que el tipo de mapeo es como que lo estiró todo y quedó para unir esto de acá arriba, ¿no? Y en cambio si le pongo un cylindrical como teníamos antes, ven que la parte de arriba no la resuelve tan bien como la esfera. Están mejor las paredes, pero la parte de arriba no la resuelve tan bien. Entonces acá habría que hacer algo para arreglar esto. Si yo le tiro un unwrap, van a ver que es parecido, pero me quedan unas caras acá que no están bien mapeadas. En cambio, si yo borro todo esto y dejo el cilindro como viene, con sus UVs, vamos a tirar un unwrap y ver cómo son estas UVs. Van a ver que está todo esto superpuesto. Y acá lo tenemos bien mapeado. El tema es que hay que trabajar bien cómo se va a unir una cosa con la otra. O sea, no tenemos ningún stretching, digamos, en ningún lado. Vamos a relajar primero esto. Este que me quedó mal. O al revés, está. Entonces, ahora lo tenemos todo como en la misma resolución. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber problemas de comunicación entre las partes de la textura, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, entra la parte de cómo uno decide cómo tiene que mapear el objeto. Pues siempre va a haber algo que no se va a ver del todo bien, o va a haber que disimular o chamullar de alguna manera, ¿no? Maquillar. En el caso de este tipo de materiales tileables, se suele hacer mucho corte de geometría, ¿no? Se suele cortar y remapear, cortar y remapear y acomodar las partes. Es bastante artesanal, digamos, la cosa. Porque no podemos cambiar la textura, y de hecho muchas veces son texturas que se utilizan en un montón de lugares del nivel, digamos, ¿no? Entonces es como que la textura es inamovible, vos tenés que hacer magia con las UVs que tengas, ¿no? Pero bueno, eso era como para redondear un poco el tema del mapeo de UVs. Después tenemos otras cuestiones de UV que son, por ejemplo, se usan para personajes mucho. Yo ya, como les mostré, no lo uso tanto, pero cuando tenés un personaje con, viste, manos, dedos y piernas y todo eso, suele ser bastante útil, que es la herramienta de peel, ¿no? Que es como pelar en inglés, o despellejar una cosa, ¿no? Y acá de hecho el icono es como la piel de un animal estirada. Entonces, y esto es como una naranja a la que le sacas la piel. Entonces, en este caso lo que se hace, digamos, es podemos darle a todo, como hicimos la otra vez, un mapa plano, más que nada para resetearlo y que no haya cortes. Entonces la geometría no tiene ningún corte de V. Entonces, una vez que está eso, yo puedo venir acá a Peel y puedo ir una por una o seleccionar el Point to Point Sim y le voy marcando por donde quiero yo que se haga el corte que voy a, digamos,
a mapear, ¿no? Voy marcando así, digo, bueno, yo quiero que esta naranja se corte por acá. Y también quiero que tenga este corte de acá a acá. Y quiero que tenga este corte de acá a acá. Para que esto se abra bien y se relaje perfecto, ¿no? Entonces una vez que marcaste todos los cortes, venís a Pelt Map, que te arroja este espacio de V con una especie de círculo y unas líneas rojas que son como tiradores. Estos tiradores lo que hacen es eh, select stretcher. Vamos a agrandar. Esto es el stretcher. Son como. Es unos tiradores que van a abrir la malla, ¿no? Entonces vamos a agrandarlo esto un poco. Y una vez que lo tenemos, le damos Start Pelt. Y lo que hace es eso, ¿no? Estira, es como que estira de cada uno de esos vértices como si fuera que está despellejando la naranja en esta figura, ¿no? Que yo le marqué los cortes. Y una vez que está, le damos commit y esta forma ya está lista para relajar. Entonces es una manera de lograr desenvolver una cosa y desempaquetarla rápido y después la podemos relajar. Y una vez que está relajada ya me quedó la figura bien mapeada. Ven que se ve bastante bien, a pesar de que está medio con algunos deformaciones porque lo corté mal yo esto. Y aparte está triangulada la malla, no es un editable poly, eso jode. Ven que cuando yo lo selecciono se ven todas las diagonales. Lo ideal hubiera sido convertir esto primero a editable poly. Así nos evitamos la triangulación. Entonces ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos todo, le damos Planner. Y ahora venimos a Peel y le damos a seleccionar los cortes que queremos. Y listo. Y ahora venimos a Pelt Map. Yo suelo seleccionar el stretcher y hacerlo un poquito más grande para que se estire mejor. Y ahí le damos Start Pelt. Básicamente lo mismo. Pero tengo la sospecha de que ahora el relax va a funcionar mejor por esta cuestión. Y sí, ven que no es lo mismo. El otro había hecho como unos movimientos diagonales medio extraños. Y el mapeo, si bien está mejor, no está perfecto. La textura sigue doblándose un poco. Para mí es porque le falta, digamos, cortar un poco más. Vamos a cortar ahí. Sí. En que ahora tenemos menor deformación. Pero siempre un poquito parece que va a haber. ¿Qué pasa si cortamos todo?
Cada vez nos acercamos más a una textura que no está deformada. Lo que pasa que al ser una pelota es imposible que la textura no se deforme. Yo creo que lo mejor en este caso es como se plantea un mapeo esférico, ¿no? Acá lo tenemos también. Proyecciones planar, cilíndrica, esférica. Cilíndrica. Bit center. Bueno, pasa que acá ya me está tomando los cortes que tenía y todo eso. Yo creo que la que mejor va a funcionar es esta, pero acá tenemos un regio stretching, ¿no? Qué loca animación que se genera. Bueno, espero que hayan aprendido algo en el día de hoy. Voy a cortar acá con todo esto. Y vamos a borrar todas estas porquerías. Y vamos a guardar este personaje. Y acá el paso que sigue es, vamos a exportar esto. Export selected. Vamos a la carpeta donde están estos personajitos. Y lo vamos a exportar como luna.fbx. Y este viene a ser low poly de nuestro modelo, porque estamos trabajando con alta resolución. Y ahora voy a exportarlo, le voy a agregar un turbo smooth con un nivel más de subdivisión. Lo voy a exportar como high poly. Y con esto vamos a hacer nuestra proyección de normales. Que eso ya les voy a explicar lo que es. Hoy vimos un poquito lo que son normal map y ya después les voy a explicar lo que es la proyección. Vamos a verlo en el próximo tutorial de este proyecto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Y bueno, síganme, denle a la campanita y si les gusta este contenido, comenten. A mí me sirve también recibir los comentarios, ver qué les pareció. Si tienen una idea de algún otro ejemplo o quieren que modele otro tipo de cosa para ver cómo es el proceso. Esto es algo muy básico, es como para principiantes, está pensado no para gente que ya sabe modelar o algo muy, muy complejo. Ya vamos a ir haciendo cosas más complicadas. La idea de estos mini cursos están orientadas a personas que recién salen de la secundaria, que están buscando aprender un oficio, una carrera, a desarrollar algún tipo de arte, meterse en algún campo laboral. Entonces esto es bien básico y va a ir subiendo de nivel conforme yo vaya sacando más tutoriales, pero me sirve mucho que la gente que lo vea comente y me diga qué le parece y qué le gustaría ver y dónde le gustaría que yo haga más foco en el tipo de videos que vamos armando para ir construyendo el contenido entre todos.
porque a veces también uno son tantas cosas que no sabes bien cómo estructurarlo. Yo lo que estoy armando más que nada es un poco el paso a paso de cómo es el proceso de creación de un personaje, por ejemplo, y cómo se labura el Game Art, medio relacionado a cómo yo venía dando los cursos de Video Game Art cuando trabajaba para la universidad. Y en base a eso, ir sacando distintos módulos por separado, ¿no? Así que sin más, me despido, no quiero sacarle más tiempo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.